Bienvenidos al episodio número 11 de la mentoría de estructura, que es uno de los primeros episodios de estructura de este año 2024. Esa es la razón por la que este video está en una lista de reproducción separada a la mentoría de estructura 2023, que incluye 10 episodios, 10 episodios en donde profundizo en el concepto del market shift y te explico por qué es importante que esperes su formación completa. Sin embargo, en esta mentoría de estructura de este año 2024 me voy a enfocar en que tú entiendas cómo es que puedes anticipar el cambio de estructura, de dirección, a partir de los conceptos y herramientas que conocemos gracias a Michael Hudson, a ICT. ¿Por qué? Porque tu gráfico no se puede interpretar o leer solamente en términos estructurales, sino que también tienes que agregar una forma de lectura en términos de entrega de precio. Lo he mencionado en varios de mis videos ya cargados, tanto en mis listas de backtesting, HTA y demás sesiones de mentoría que he realizado en mis grupos de Telegram. El precio, el gráfico, no se puede interpretar, decodificar, no se le puede dar lectura al comportamiento del precio en un gráfico solo con una teoría, solo con estructura o solo con entrega de precio. No llegas a tener una comprensión de lo que realmente está sucediendo o de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque siempre vas a llegar a un techo, a un nivel en el que no vas a poder ir más allá, te vas a confundir, tu conocimiento o tu nivel de comprensión se va a ver limitado. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces para que rompas ese techo? Cargándote este contenido. Y seguramente solo con este primer episodio muchas cosas se te van a aclarar. Ahora, es importante que si llegas a este video, te hayas visto todas mis mentorías anteriores. Desde cero, estructuras 2023, entrega de precio, desviaciones estándar y la gran mayoría de contenido de 2023, porque si miras este video así nada más, probablemente no lo entiendas y solo la información te parezca interesante, pero no la llegues a comprender al 100%. Dicha esa aclaración, lo primero que quiero presentarte es esta imagen. ¿Sí? Esta imagen es de uno de los videos de mi mentor que está aquí cargado en YouTube. ¿Has visto este video? ¿Recuerdas cuál es? Yo te voy a hacer recordar cuál es este video. Es la ICT Mentorship 2022, episodio número 12. En este video, Michael Hudson explica cómo dar la interpretación a los máximos y mínimos de largo plazo, plazo intermedio, corto plazo, que de hecho son conceptos que yo te explico en el episodio número 3 de mi mentoría de estructura 2023. Eso me salió espectacular. A ver, porque rimó, ¿vale? Bien, entonces, de hecho, en ese episodio número 3 hay algunas erratas. Si tú miras en adelante algunas erratas en mis videos, es para que a propósito seas capaz de escribirme y me digas, Ángel, mira, aquí hay una errata. Hay muchas personas que me han escrito a partir de esos errores, ¿ok? Pues si no entiendes qué es errata, ¿ok? Errores que a propósito adrede coloco en mis videos. ¿Para qué? Para que tú digas, oh, pero esto no es así, esto es de otra forma, Ángel. Y de esa manera lo que causo es que tu nivel de comprensión rompa el techo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué te coloco esta imagen? Porque aunque este video sea muy interesante y muy útil para algunas personas, también hay un montón de gente que no lo entiende. Hay un montón de gente que ve interesante la manera en cómo se decodifican estos máximos y mínimos. Oh, qué bonito, largo plazo, intermedio, corto plazo, pero no saben o no tienen ni la menor idea de por dónde comenzar, que es algo que lógicamente no se explica en este video. Pero para eso estoy yo. Yo te voy a explicar por dónde comenzar a decodificar. Ya lo he hecho. Antes de cargar esta mentoría como tal, hay contenido en mis listas de reproducción de HTA relacionada a este tema de la decodificación de máximos y mínimos. Pero en este video vamos a estructurarlo de manera organizada. Hablemos del detalle. Hay una serie de preguntas que te van a surgir alrededor de la decodificación de máximos y mínimos. Por ejemplo, ¿cómo sé cuál es un máximo o mínimo de corto plazo, intermedio, largo plazo? ¿Vale? Aquí me comí la palabra mínimo también, ¿vale? Pero no pasa nada. ¿Por dónde empiezo a decodificar? ¿Qué es lo más importante? Es decir, muchos te enseñan que unas tendencias o las tendencias están conformadas por máximos y mínimos cada vez más altos, máximos y mínimos cada vez más bajos.
pero no te explican qué máximos y qué mínimos de esa tendencia son de corto plazo, intermedio y de largo plazo. Por eso te digo que leer tu gráfico a partir de una sola teoría es limitante. Y una tercera pregunta es, ¿cómo me sirve la teoría de Larry Williams con la de Michael Huddiston para comprender la narrativa gráfica? Porque la teoría de los máximos y mínimos de corto plazo, intermedio y de largo plazo proviene de Larry Williams. Y la mayoría de conceptos y de herramientas que conocemos, a ver, mucha gente conoce estos conceptos por Smart Money, ¿vale? A ver, la mayoría de esos conceptos resumen la entrega de precio. ¿Cómo es que nosotros podemos fusionar ambas teorías y utilizarlas a nuestro favor para comprender qué es lo que está pasando en el gráfico? Eso es precisamente mi trabajo. Dejártelo en una serie de videos para que tú comprendas cómo a partir de mi experiencia de años he fusionado estas teorías y la utilizo todos los días en mis sesiones de trading para tomar mis decisiones. Dentro de las principales consideraciones que debes tener en cuenta a la hora de codificar máximos y mínimos en tendencias o en estructuras, lo primero es que la ruptura de máximos o mínimos, ahora sí ya no me comí la palabra, ¿vale? De corto plazo, generan reversiones. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que yo ya te había enseñado en el episodio número 3 de mi mentoría de estructura 2023, que es los máximos y mínimos de corto plazo son susceptibles de romperse. Lo segundo es que la ruptura de máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo generan cambios de dirección, de estructura y o de tendencia. Esa es la razón por la que cuando te enseñan en esas mentorías baratas de $50 o vamos a decir mentorías caras que no valen ni lo que pagas, que una tendencia se forma por máximos y mínimos cada vez más altos o más bajos, cuando se rompe el último máximo o el último mínimo, market shift. Mentira, mentira. Porque no te están diciendo si ese máximo o ese mínimo es un máximo o mínimo de plazo intermedio. Porque ahora yo te estoy diciendo que solo la ruptura de esos máximos o mínimos son las que generan cambios de dirección, de estructura o de tendencia. Lo tercero es, a los rangos generados por máximos o mínimos de plazo intermedio, se les puede aplicar la lectura en términos de premium y discount. En mi mentoría desde cero 2023, en los últimos 3 episodios te explico qué significa el descuento, el equilibrio y premium. Entonces, a los rangos generados a partir de estos máximos o mínimos de plazo intermedio, porque digamos que a lo largo de este video vas a entender que por allí hay que empezar, le puedes aplicar una matriz, un Fibonacci, que te diga, una herramienta, ¿vale? La herramienta de Fibonacci la puedes colocar en ese rango que te diga cuál es el área premium y cuál es el área de descuento. Pero, ¿para qué me sirve? La mayoría de mentorías que se publican en internet o que te venden y son muy básicas, de hecho hay gente que paga miles de dólares por lo que yo estoy dejando aquí en YouTube gratis, te programan para que marques un nivel y para esperar que el precio reaccione a ese nivel. O sea, tú marcas un nivel y literalmente estás esperando que el precio reaccione a ese nivel. Marcas una línea en tu gráfico de soporte de resistencia y dices, aquí voy a comprar o aquí voy a vender y ya está. Metes tu operación y si perdiste, bueno, ese nivel no funcionó. ¿Qué te queda? Pues no, hasta allí llega tu conocimiento. Yo lo que voy a hacer a partir de esta mentoría 2.0 de estructura es ayudarte a entender cuándo van a suceder reacciones y cómo anticipar rupturas, que es lo que más me importa. ¿Por qué? Porque yo no te voy a enseñar solo a marcar niveles para que esperes una reacción y ya, ¿ok? Sino también para que estés preparado para cuando el precio vaya a romper un nivel. ¿Qué necesito yo ver en el gráfico para anticipar una ruptura? ¿Cómo puedo comprender que en efecto mi nivel marcado no va a funcionar como soporte o como resistencia? Son un par de preguntas que seguramente alguna vez te has hecho y que no ha sido respondida por tu mentor o por tu profe, ¿verdad? Porque cuando les preguntas, ¿y ese nivel por qué se rompió? Lo que te dicen es, bueno, porque no iba a funcionar, ya está. Y así es como se lavan las manos. Para ir en orden,
Lo primero que vamos a estudiar en este video van a ser las reacciones. ¿De acuerdo? Te voy a explicar cómo es que en efecto tú puedes anticipar una reacción a un nivel y cómo es que no necesariamente te tienes que colocar en una oposición corta o larga solo porque el precio llega a un nivel. Esto significa que esperes información, que esperes que la narrativa se te acomode para que tomes una decisión. Y si es que la narrativa no se ha acomodado aún, eso implica, lógicamente, que tengas un poquito más de paciencia o que si tú operas intradiariamente, simplemente por un día que no operes, pues no pasa absolutamente nada. Hablemos acerca de qué es lo que tenemos que ver. Recuerda, tú no puedes leer tu gráfico solo en términos estructurales o solo en términos de entrega de precio. No es lo mismo estudiar la narrativa solo con estructura que complementar tu interpretación con la entrega de precio. Y en este punto quiero agradecer a Larry por dejarnos esta teoría en la que de hecho, mejor dicho, hay un libro completo que te explica a detalle cómo funciona la teoría de máximos y mínimos de corto plazo, de intermedio, de largo plazo. Y además, quiero agradecer también a Michael por dejarnos todas estas herramientas conceptuales tanto en su mentoría gratuita que está en YouTube como en su mentoría privada. Gracias a estos dos hombres, ahora nosotros podemos tener una visualización panorámica bastante completa y podemos llegar a un nivel de interpretación bastante alto de lo que quiere hacer el precio, para entender qué es lo que nos está comunicando el gráfico. Eso es comprender la narrativa. Por tanto, yo acá lo que te coloco es un esquema estructural y una sombra rectangular de color rojo que no es más que una de las herramientas conceptuales de entrega de precio que yo te explico en mi mentoría de entrega de precio, que hace referencia a la gran parte o mayoría de conceptos que nos deja, por ejemplo, Michael Huddleston. Esta sombra rectangular de color rojo puede ser un Fair Value Gap, puede ser un BPR, puede ser incluso una desviación estándar. Pero lo que importa aquí es que tú tengas una contextualización, que no mires el gráfico solo en términos de máximos y mínimos cada vez más altos, máximos y mínimos cada vez más bajos y bla, 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 sino que cada uno de los niveles o rangos de referencia que traces te ubiquen. Eso, te den contexto. Muy bien. Ahora, recordemos cuál es el gran problema de la gente, que te lo he mencionado a lo largo de este video, pero quiero dejártelo ahora en un dibujo para que entiendas a qué me refiero. Lo que te enseñan en varios cursitos de YouTube o cursitos que te venden por allí, ¿vale? Es que tu tendencia alcista tiene que tener o está constituida o conformada por máximos y mínimos cada vez más altos, ¿verdad? Sobre todo los mínimos. Y si se te rompe el último mínimo o el mínimo más alto, ¡pam! Market shift, ¿no? Yo te pregunto, ¿realmente esto constituye un market shift? ¿Y cómo tú puedes estar tan seguro de que esto constituye, o tan segura de que esto constituye un market shift? ¿Qué pasa si el precio se da la vuelta y termina o continúa subiendo, termina por romper el máximo más alto? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te va a decir tu profe? ¿Qué te va a decir tu mentor? Oh, fue un falso rompimiento. Oh, el precio hace lo que quiere. Oh, el mercado es impredecible. Bro, así es como se lavan las manos. Así es como se justifican. Y allí es donde te das cuenta del nivel de incompetencia de la gente que se pone a enseñar estos conceptos sin ningún nivel de comprensión. No saben ni lo que hacen. No me interesa que seas rentable. No puedes enseñar algo que no comprendes. Es así de sencillo. No puedes enseñar algo si no, si ni siquiera te puedes sentar a grabarte a ti mismo ni comprender de lo que estás diciendo. Tienes que tener un fundamento para cada una de las preguntas que tan siquiera te surgieron a ti en un principio. Porque para que tú respondas a tus estudiantes, necesitas primero tener una comprensión
por ti, para ti. Cuando mis estudiantes a mí me hacen una pregunta, yo jamás les respondo, oh, el precio hace lo que quiere. Porque entiendo perfectamente que todo tiene un fundamento, todo tiene una razón de ser. Y si el precio aquí se dio la vuelta y terminó por romper el máximo más alto y continuar con la tendencia alcista, es porque aquí lógicamente falta una decodificación de máximos y mínimos, ¿verdad? Hagámonos una pregunta. ¿Por qué hay tanta gente tocando stop loss sin comprender lo que está sucediendo y apostando a que los supuestos market shift van a funcionar? ¿Por qué cuando tú te pones a operar la potencial formación de un market shift, fallas, tocas stop? Si haces eso, literalmente estás siendo parte de toda esa bolsa o conjunto o colectivo de personas que apuestan al 50-50, ¿no? A ver si este market shift funciona o no. Si no funciona, pues venga. Si funciona, pues venga. Ya está. Es lo que hay. No puedes tener esa mentalidad tan pobre de conformarte con que, bueno, pues si funciona bien y si no funciona, bueno. Cuando yo toco stop loss, incluso cuando yo toco stop loss, todos mis estudiantes comprenden por qué toco stop loss. Porque estoy colocando mi stop loss en un nivel en el que toda la narrativa me va a cambiar. Pero ¿qué pasa cuando tus mentores tocan stop loss? Te dicen, oh bueno, la zona sigue siendo válida, ¿verdad? Porque hay tanta gente tocando stop loss sin comprender lo que está sucediendo. Una manera de responder esto es porque no saben, y lo digo con énfasis, no saben cómo identificar y decodificar correctamente los máximos y mínimos que se deben de romper para que la narrativa cambie. Que es justo el lugar en donde debes colocar tus stop loss. Porque si tú tocas un stop loss es porque el precio te quiere comunicar otra cosa, pero tu mentor toca un stop loss y lo que te dice es, oh, el precio hace lo que quiere o oh, mi zona sigue siendo válida, bro. Date cuenta, abre los ojos, abre los ojos. ¿Quién te está enseñando? Volvamos a la lámina anterior en donde te dejo este esquema estructural con este rango de referencia. El tener un rango de referencia a mí me permite ubicarme, comprender cuál es el rango que se está cotizando actualmente y qué es lo que tiene que pasar. Bueno, eso es precisamente lo que te voy a enseñar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo primero que tienes que entender aquí es que van a haber máximos o mínimos a los cuales les debes prestar atención. Estos máximos o mínimos principalmente van a ser, por ejemplo, en este caso y para este ejemplo, este mínimo. Te voy a dar un detalle en este video para que entiendas por qué es que el precio reacciona a niveles y cómo es que aunque el precio llegue a esas áreas o rangos de referencia, no te tienes que desesperar por colocar una maldita operación. Espera la narrativa. ¿Y cómo es que vas a esperar la narrativa? Basándote en una principal condición. Enfócate en los máximos y o mínimos de donde se generan movimientos que penetran rangos de referencia. Ya te he dicho que esta sombra de color rojo rectangular es una sombra que puede ser un Fair Value Gap, un BPR, una desviación estándar, cualquier rango de referencia o cualquier herramienta conceptual que tú conozcas y que te sirva para tener un contexto en términos de entrega de precio, sobre la cual se esté generando algún tipo de estructura. Si el enunciado dice que yo me enfoque en los máximos o mínimos de donde se generan movimientos que penetran rangos de referencia, yo me voy a enfocar en este mínimo porque de este mínimo se genera el movimiento de penetración. ¿A qué? Al rango de referencia. Pero Ángel, de este mínimo también se genera un movimiento de penetración. En efecto, a ese mínimo también le vas a tener que prestar atención. Pero van a haber ciertos detalles prioritarios o de jerarquía. En este punto, le vas a prestar atención al mínimo que te genere el movimiento de penetración, como en este caso, si es un movimiento alcista, con un máximo o con una serie de máximos más altos que el movimiento anterior. ¿Por qué le vas a prestar atención? Porque
Estos mínimos que te generan movimientos de penetración van a ser directamente tus máximos o tus mínimos de plazo intermedio. ¿Sí? En este caso yo tengo un ejemplo alcista, pero tú puedes hacer un switch mental e imaginarte cómo sería el ejemplo bajista, ¿verdad? Por tanto, este va a ser mi mínimo de plazo intermedio, puesto que me genera un movimiento de penetración y es el mínimo más reciente. ¿De acuerdo? Esa es otra característica. ¿Por qué? Porque si estás mirando mi video, no quiero que solamente leas lo que estoy colocando aquí, sino que me escuches. Vas a enfocarte en el mínimo más reciente que genere el movimiento de penetración y ese directamente va a pasar a ser tu mínimo de plazo intermedio. ¿Ok? Lógicamente, si ese es tu mínimo de plazo intermedio, entonces el mínimo que esté antes va a ser un mínimo de largo plazo. Porque eso es lo que te enseño en el episodio 3 de mi mentoría de estructura 2023. Ahora estamos en la mentoría de estructura 2024. Punto importante. Ese es el mínimo que se te tiene que romper y cuando esto suceda, solo tienes que esperar un retroceso. La gente te enseña que si se rompe este mínimo, el precio, oh sí, aquí hay un market shift y ya el precio va a caer y tal. Recuerda, en este video apenas si estamos hablando de las reacciones. Apenas y estamos hablando de las reacciones. No te estoy hablando de cómo anticipar una ruptura. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Recuerda, si se te rompe un mínimo que está por debajo, por fuera del rango de referencia, entonces solo tienes que esperar una contracción, un retroceso y luego, lógicamente, buscar el setup ideal para posicionarte en corto en este caso o posicionarte en largo si se presentase el contexto. El contexto contrario al ejemplo que te estoy presentando aquí. Si quieres ver un ejemplo visual o gráfico de esta teoría, no te pierdas el episodio número 2 de la mentoría de estructura 2024. Y recuerda que en los próximos episodios voy a hablarte acerca de cómo anticipar rupturas de estos rangos de referencia. Porque la gente te enseña a marcar Fair Value Gaps. ¿Para qué? Para que coloques tus compras o tus ventas en el Fair Value Gap, pero no te enseñan cómo anticipar una ruptura de un Fair Value Gap. Y eso es lo que yo te voy a dejar en esta serie de videos. Te veo en el siguiente episodio de la Mentoría de Estructura 2024.